Amada iglesia, sean todos bienvenidos. La bendición del Señor sea con ustedes. Te pido que ahí desde el lugar más cómodo donde estés, me ayudes a entonar esta alabanza, esta adoración al Señor. Entendiendo lo que estamos cantando. Padre, qué grande eres tú, y el infinito me contó que nada logra asimilar tu inmensidad. ¿Quién como tu tierno pintor que le pones color una tarde de otoño? Y viendo pasar al delfín me atrevería a decir que te rinde alabanza. Por siempre eres inigualable y solo tú eres soberano. Tu amor es algo tan gigante, tus pensamientos son tan altos. Todo lo que exista y respire te alabe, que ante tu grandeza rendirse es inevitable. Padre, qué grande eres tú, y el infinito confesó que nada logra contener tu majestad. ¿Quién inspira un atardecer? Como pueden haber ríos en la montaña, y un azulejo que encantó su plumaje lució rindiéndote alabanza. Por siempre eres inevitable y solo tú eres soberano. Tu amor es algo tan gigante, tus pensamientos son tan altos. Todo lo que exista y respire te alabe, que ante tu grandeza rendirse es inevitable. La 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 la. Seguimos con el pastor César. Dios les continúa bendiciendo. Familia, Semillas de Vida, Dios los bendiga, un abrazo desde la distancia. Hemos adorado al Señor, ahora vamos a las Escrituras. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón y permitámosle al Señor que en esta noche nos hable. Y vamos a abrir en Hechos capítulo 20, versos desde el 17 hasta el 31. Hechos capítulo 20, versos desde el 17 hasta el 31. Permítame y yo lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice así su palabra. Estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben muy bien cómo me he comportado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo.
Ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. No me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ha ordenado el Señor Jesús. Estoy seguro de que no volverán a verme ninguno de ustedes, a los que he anunciado el mensaje del reino de Dios. Por eso quiero decirles que no me siento responsable por ninguno de ustedes, pues ya les he anunciado los planes de Dios, no les he ocultado nada. Ustedes deben cuidarse a sí mismos. Ustedes deben cuidarse a sí mismos y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia para que cuiden a los que Dios salvó por medio de la sangre propia de su Hijo. Cuando yo muera, vendrán otros que, si fueren lobos feroces, atacarán a todos los de la iglesia. También algunos que ahora son seguidores de Jesús comenzarán a enseñar mentiras para que todos en la iglesia los sigan y los aborrezcan. Verso 31. Por eso tengan mucho cuidado. Recuerden los consejos que les he dado durante 3 años, a pesar de tantos problemas y dificultades. Muy bien, amada iglesia. El tema de hoy yo lo he titulado ¿Cómo permanecer en Dios? Quizás tiene que ver con la predicación del domingo anterior, cuando decíamos que había que empezar, había que permanecer y que había que terminar. Es una pequeña serie que estoy predicando. ¿Y cómo permanecer en Dios? Es una pregunta que cada día nosotros debemos hacerla para estar muy pendiente y no entretenernos. Y esta pregunta de cómo permanecer en Dios la vamos a responder a través de la historia que acabamos de leer, basada en la vida del apóstol Pablo. Y él dice que reunió a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso. Yo veo en el texto 3 cosas que en esta noche yo quiero que usted lo tenga en cuenta. Primero vamos a mirar cómo Pablo lo manifestó en su vida ministerial y luego vamos a mirar como ejemplo para nosotros aplicarlo hoy en día. Pablo hizo 3 cosas. Dice desde el verso 17 hasta el verso 21 que Pablo cuidaba su comportamiento delante de los demás. Eso era lo primero que Pablo hacía. Segundo, Pablo era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y tercero, Pablo se preocupaba por los demás. Estos 3 elementos dan la facilidad, ayudan a que si una persona lo tiene en cuenta en su diario vivir, va a permanecer en Dios, porque está pendiente de las cosas del reino. Y eso era lo que Pablo hacía, aún de las dificultades. Entonces, lo primero que vemos es que Pablo cuidaba su comportamiento, tanto en su vida pública como en su vida privada, teniendo en cuenta unas dificultades que se le presentaban con el mismo pueblo judío, porque muchos no lo querían escuchar. Y la manera como él manejaba su comportamiento, dice el texto que lo hacía con humildad, a pesar del reproche y a pesar de la persecución y a pesar de las palabras que le decían, palabras bastante fuertes de rechazo. Entonces Pablo se cuidaba que, a pesar de los problemas de persecución que le hacían los mismos judíos, él manejaba su comportamiento con humildad, con dominio propio. No se dejaba provocar, porque para él lo principal era la tarea que Jesús le había encomendado, era cumplirla, sin importar las circunstancias. Entonces vemos a un Pablo rodeado de dificultades, pero también rodeado por encima
de un carácter de humildad en el Señor. Y lo principal, que a pesar de que había obstáculos, dice el verso del 17 al 21, que su comportamiento, que a pesar de que habían obstáculos, el principal fin era enseñarle a los demás a que escucharan el mensaje de Dios para que vivieran una vida mejor. Es decir, nunca se desenfocó Pablo de la misión que Jesús le había encomendado. Y todos los comportamientos que Pablo tenía estaban encaminados a guardar compostura, a guardar testimonio delante de los demás para no perder autoridad. Entonces, para que Pablo permaneciera en el Señor, lo primero que hacía él era cuidar su comportamiento. Lo segundo va desde el verso 22 hasta el verso 27. Para que Pablo se mantuviera, para que permaneciera en Dios, Pablo no se guiaba por su propia voluntad, ni por sus propios afanes, ni por sus propios sueños. Él tenía a alguien que lo guiaba. Él tenía a alguien que le daba órdenes. Él tenía a alguien que le colocaba en sus labios las palabras que tenía que predicar para que él pudiera permanecer en el Señor. Y estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Lo segundo que Pablo hacía era que Pablo era guiado por el poder del Espíritu Santo. Fíjense cuando Pablo habla de que el Espíritu Santo lo mandó a Jerusalén. El Espíritu Santo dándole órdenes a este hombre. Usted se preguntará, ¿pero cómo? Porque Pablo permanecía con el Señor. La relación de Pablo con Dios para permanecer en él era una constante oración y un constante cuidado de no contristar al Espíritu Santo como aquel que le guiaba y como aquel que le hablaba. Y al hablarle, Dios le daba el discernimiento, le daba la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo le decía, vas a Jerusalén y allá vas a ser encarcelado y vas a ser vituperado. Qué bonito cuando una persona es guiada por el poder del Espíritu Santo y no con su propia voluntad ni con sus propios pensamientos. Entonces vemos hasta el momento que Pablo, para permanecer en Dios, hacía dos cosas. La primera, mantenía un buen comportamiento ejemplar delante de los demás, una buena postura. Y segundo, marcaba la diferencia en que todo lo que hacía y todo lo que decía y a dónde se dirigía para predicar la palabra del Señor era por órdenes del Espíritu Santo de Dios. Y desde el verso 28 hasta el verso 31 vemos el tercer aspecto que Pablo nos presenta para él permanecer en el Señor, para terminar esa gran carrera, para poder terminar su gran tarea de predicar el evangelio no solamente a judíos, sino a gentiles especialmente, porque para eso fue llamado. El tercer aspecto que Pablo nos muestra es que Pablo se preocupaba por los demás. Cuando Pablo se preocupa por los demás, esa dinámica de su vida lo conlleva a permanecer cerca del Señor, a permanecer en Él, no retroceder por las humillaciones, no retroceder aunque el Espíritu Santo le estaba diciendo lo que iba a pasar, sino permanecía, y no solamente que permanecía él, sino que también se preocupaba por los demás. Pablo escribe en el verso del 28 al 31 que debían de cuidarse a sí mismos, porque ya es la tarea de predicar el evangelio como era, sin negociar ninguna palabra, sin decir palabras de aliento falsas, sino que predicaba la escritura tal y cual y como estaba. Entonces él se atreve a decir, ya yo les he dicho todo tal y cual y como está escrito. Ahora es responsabilidad de ustedes. Pablo se esmera por el cuidado del mismo, pero también por el cuidado de los demás. Este tercer aspecto, Pablo le dice que deben de cuidarse de ellos como hermanos dentro de la iglesia, porque aún dentro de la misma iglesia iban a salir personas que iban a predicar un evangelio diferente, llamados lobos, pero lobos feroces. Tres aspectos que Pablo le dieron un buen resultado para permanecer en el Señor.
se comportaba bien, guiado por el Espíritu Santo, y se cuidaba a él y cuidaba a los demás. Amada iglesia, tú y yo hemos empezado una carrera. Cuando conocimos al Señor, cuando hicimos esa oración de fe. Y la idea no es solamente permanecer allí en ese inicio, no. La idea es ir recorriendo, ir avanzando y permanecer hasta llegar a cumplir el propósito de la salvación en Cristo Jesús. En esta noche yo te doy un consejo. Si quieres permanecer en el Señor, tienes que tener agenda con el cielo. Tienes que tener trabajo con el Señor. Tienes que tener tareas diarias que tengan que ver con el reino. Además de que te tienes que cuidar tu comportamiento delante de los demás por testimonio, también debemos menguar en nuestros propios deseos y nuestras propias voluntades y dejar ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Tratemos a diario de tener una agenda con el Señor, una agenda con el cielo. Cuando nosotros permanecemos en oración, porque hemos sacado una hora para orar, porque hemos sacado un horario para leer las Escrituras, porque hemos apartado el miércoles a las 7 de la noche o el domingo a las 5 de la tarde, sagradamente nos hemos proyectado, nos hemos agendado y no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite. Esta agenda nos va a permanecer en el Señor. No vamos a permitir que nada nos quite ese espacio que ya hemos negociado con el Señor para estar apegados a Él. Entonces, mi amada iglesia, Pablo nos está dando ejemplos. Yo quisiera hacerte algunas preguntas en esta noche. ¿Cuál es la agenda semanal que tienes programada con respecto a los asuntos del cielo? Pero también cabe hacer una pregunta. ¿Cómo es tu comportamiento? Nos cuidamos de cómo nos comportamos delante de la gente, de tal manera que el tener ese cuidado de hablar bien, el tener ese cuidado de que alguien nos vaya a mirar en lugares de donde no son propicios para un creyente, cuidamos nuestro comportamiento, cuidamos nuestra manera de ser en los lugares por donde andamos. Si tú y yo estamos pendientes de cómo cuidar nuestro comportamiento, nuestra postura delante de los demás, el estar pendiente de eso para dar testimonio, eso nos va a ayudar a permanecer en el Señor. Pero si tú y yo no tenemos en cuenta nuestro comportamiento, sino que hablamos y decimos como sea, sin tener en cuenta que el Dios de los cielos está viendo y observando, va a ser muy difícil permanecer en Dios. Y son los inicios para irse apartando. Y son los inicios para no terminar este largo peregrinaje. La compostura implica saber hablar. La compostura implica saber mirar. La compostura implica usar palabras adecuadas de respeto para con los demás. Tendríamos que evaluar en esta noche cómo le hablamos a la gente, cómo la miramos, qué gestos corporales hacemos. Tienen que ver con nuestra postura como cristianos delante de los demás. Y también cabe anotar qué es lo que hoy en día te guía. Tus emociones, tus propios sueños y preocupaciones. Si vas a tomar decisiones, las tomas consultándole a qué y a quién. La invitación en esta noche es que el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos los ha puesto dentro de nosotros para que Él sea quien nos autorice, para que Él sea quien nos diga lo que debemos y lo que no debemos hacer, a dónde debemos ir y a dónde no debemos ir, con quién andar y con quién no andar, qué hablar y qué no hablar, en qué momento callar, pero también en qué momento hablar. ¿Es el Espíritu Santo nuestra guía o nuestras emociones? O quizás nuestro temperamento ligado a rápido para hablar y tardo para escuchar. Permitámosles en esta noche aprender que tengo que tener compostura delante de los demás y que los demás vean que mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Y cuando mi vida es guiada por el poder del Espíritu Santo, le aseguro una cosa: los resultados de nuestra vida
van a cambiar. Son victorias seguras. Porque aún en medio de las dificultades, Pablo nos enseña que mantenía la cordura a través de la humildad y el Espíritu Santo de Dios era quien lo guiaba. Y una persona que tenga compostura y que la gente vea que el Espíritu Santo de Dios está con él, es una persona que puede decir: me he cuidado yo mismo, ahora yo les encarezco, yo les recomiendo, vamos a cuidar a los demás. Pero si tú no te cuidas tú mismo y reflejamos que ni siquiera tenemos ese cuidado en nosotros mismos, va a ser muy difícil con qué autoridad hablar de que cuidemos a los demás. Pablo lo decía porque él lo cumplía. Debemos cuidar, Pablo está hablando aquí de que se deben de cuidar los hermanos entre la iglesia con una palabra, una enseñanza diferente al evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí el cuidado no solamente tiene que ver ahora mismo con los miembros de la iglesia, tiene también que ver con los miembros de nuestra familia, tiene que ver con todas aquellas personas que nos rodean, para que vivan una vida mejor, para que puedan también recibir al Señor como su Salvador. Tienen que ver en nosotros compostura, tienen que ver en nosotros diferencias que el poder del Espíritu Santo nos guía para poderles a ellos guiar y poderles a ellos demandar por donde nosotros hemos pasado. ¿Estamos cuidando nuestras familias? ¿O es que solamente con nuestro mero comportamiento y que nos desenroscamos y nos dejamos provocar, con eso es que estamos cuidando a nuestra familia? Ven nuestros hijos, ven nuestros familiares que las decisiones que estamos tomando son guiados por el poder del Espíritu Santo. Estos elementos dirán: esta persona no está permaneciendo en el Señor. Esta persona, aunque conoce a Dios, aunque lo ha visto, aunque se está congregando por el medio virtual, deja mucho que desear, deja mucho que decir. Es decir, se pone en duda que esté haciendo la tarea de permanencia en el Señor. Mucho menos podrá cuidar a los demás. Amigo que me escuchas, familia Semillas de Vida, cada miembro, no dejes de congregarte virtualmente, porque estos elementos retrocederían para poder permanecer en el Señor. No te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por los consejos de aún una persona que no conoce ni al Señor. Aún no te dejes llevar por tu corazón, porque el hombre, la palabra dice que el corazón del hombre es... No te dejes llevar por tus impulsos, déjate guiar por el poder del Espíritu. Y mantén compostura, mantengamos comportamiento delante de los demás para que puedan vivir una vida mejor y a través de nuestro testimonio puedan conocer al Dios de los cielos. Esta palabra debe de añadir a nuestras vidas bendición. Esta palabra debe de añadir en nuestras vidas en esta noche exhortación para ver qué estilo de vida estamos usando. Esta palabra debe de motivar en nuestro ser el permanecer en el Señor para terminar esta larga carrera a pesar de las persecuciones, manejadas con la humildad y con el dominio propio. La palabra en esta noche debe de redarguir el Espíritu Santo si lo tenemos contristo porque todavía reposa en nosotros algún pecado. Y si está contristado, ¿cómo puede ejercer Él la función de hablarnos, de consolarnos, de recordarnos las tareas del Maestro, de recordarnos las enseñanzas del Maestro? Permítame y le leo Juan capítulo 14, versos 26. Voy a leerlo nuevamente en la traducción del lenguaje actual para que vea usted la importancia de no contristar al Espíritu Santo de Dios. Jesús le está diciendo estas palabras a los discípulos que tenían miedo porque ya también como Pablo saben que el Maestro va a morir y no va a estar con ellos. Aquí Pablo también ya está empezando su despedida y lógico que tenían miedo. Lo mismo ocurrió con Jesús y sus discípulos. Y Jesús al ver el miedo, mire lo que le dice en Juan capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará.
para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y Él les recordará todo lo que les he enseñado. Imposible tenerlo contristado. Imposible tenerlo, no tenerlo en cuenta. Mal negocio. En esta noche te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a orarle al Señor. Cierra tus ojos y mientras te hago algunas preguntas, ves contestándolas. Y si es necesario, le pedimos perdón al Señor. Número 1, cierra tus ojos. Te pregunto, ¿cómo es tu compostura? ¿Cómo es tu comportamiento delante de orgullo o de arrogancia? Cierra tus ojos y empieza a meditar. Porque hay que hacer ajustes urgentes para poder permanecer y terminar esta larga carrera. ¿Te dejas provocar fácilmente? Compostura tiene que ver con la manera como tú y yo nos damos a conocer delante de los demás. ¿Cómo nos comportamos? Segundo, con tus ojos ahí en familia, ¿tienes contristo al Espíritu Santo de Dios? Por causa de algún pecado, por causa de alguna desobediencia. Es hora de ponerse de acuerdo con Él, pedirle perdón al Señor para que Él te pueda agendar como lo hizo, para que Él te pueda guiar, para que Él te pueda consolar. Tercero, puedes ayudar a los demás, no solamente ayudarte a ti mismo, sino has podido ayudar a los demás con las enseñanzas que hemos aprendido, que tú salgas a predicarle a la gente. Cada uno de ellos ha tenido respuesta. Ahí dile, Señor, perdóname. Perdóname y en esta noche te pido perdón y hago los ajustes necesarios en mi vida. Espíritu Santo, te digo, perdóname. Porque de pronto soy ligero para coger rabia. Soy ligero para descontrolarme. Y eso te contrista. Te pido perdón. Dios, te pido perdón también porque mi comportamiento delante de los demás no ha sido el mejor, a sabiendas que soy cristiano. Y Dios, pon en mi corazón el deseo de ayudar a los demás principalmente para que te conozcan a ti y puedan vivir una vida mejor. Puedan vivir una vida más tranquila y en paz que solo se logra a través de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado que diariamente tenemos que tener agendas, tareas, actividades que tengan que ver con el reino para poder estar caliente contigo, para poder estar apegados a ti, para poder permanecer y para poder terminar algo que un día empecé. Te doy gracias porque esta palabra nos ayuda. Te doy gracias porque esta palabra nos impulsa a no retroceder ni estancarnos, sino a permanecer en ti y poder continuar este largo peregrinaje. Te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por consolarme, por ayudarme, sobre todo por decirme cómo debo de hacer las cosas, en qué momento y a dónde y todo. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muy bien, amada iglesia. Amigos, Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra sea una guía para poder vivir una vida mejor, permaneciendo en el Señor y terminar este largo peregrinaje. Quedamos despedidos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde de aquí hasta el domingo que nos volvemos a ver. Les extrañamos, les queremos mucho. Nos vemos. Bendiciones para todos.